Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo en el que ya por fin sí estamos ya la triada nómina del canal. Después de tantos dimes y diretes, por fin ya volvemos a estar aquí juntitos, aunque nos falte eh, el lado mexicano del canal, pero bueno, está presente siempre. Y bueno, hoy en nuestra vuelta, ya a esta segunda etapa del canal, tenemos un vídeo especial, como especial es la persona que nos acompaña, así que hoy toca la bienvenida y el bautizo de nuestro querido Enrique, que lo teníamos previsto para el final de la primera temporada, pero bueno, por esa falta de tiempo y organización por nuestra parte, todo se ha dicho, no fue posible, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, así que vamos a llevar a cabo pues su bautizo como hiciéramos nuestro primer vídeo del canal, en el que hacemos una serie de preguntas entre nosotros que consideramos interesantes, con cierta chicha, y bueno, a ver qué puede salir de esto. Así que, sin más dilación, le doy paso al teniente el lugarteniente del canal, a Martín Fierro. ¿Cómo anda? Todo bien, Fran, todo bastante bien. Hoy una fecha especial, sumamos a un nuevo integrante al podcast y eso queremos hacerlo también para que la audiencia también conozca un poco más el otro lado, el lado oscuro de Enrique y nosotros de paso, bueno, pues también conocerlo un poco más y si vemos que sus respuestas son inadecuadas o demás, pues le abrimos la puerta y le invitamos a que Una salga. purga. Entonces, eso, si el señor Enrique nos quiere decir unas palabras antes de este interrogatorio que definirá su futuro en el programa, pues mejor que mejor. Pues antes que este amable y nada presionante interrogatorio, estoy súper agradecido que me habréis, digamos, admitido o tengáis intención de admitirme en esta pequeña pero potente familia, porque la verdad es de lo más serio que encuentro por YouTube, aunque esté de lo más serio, Anda, de lo anda. más serio, de lo más serio. Que ya está dentro, Enrique, no hace falta, hombre. No hace falta. Dentro de lo que me movió, de lo más serio. Así que estoy, vamos, súper encantado. Perfecto, y antes de nada queríamos aprovechar para saludar a unos grandes de este mundo del podcast, unos ejemplos de vida, de superación, ¿no? Que son la gente de Historiados Podcast, que bueno, la verdad es que están de aniversario, siguen rompiendo récords y fechas. Entonces, nada, queríamos hacer un saludo muy cordial a ellos, que bueno, siempre han tenido muy buenas palabras y muy buena atención hacia nosotros. Entonces, nada, desearle muchísimo tiempo más en las ondas, pero sobre todo que lo sigan disfrutando y que eso se siga notando como se nota aún hoy día en sus programas. Frank, no sé si tú le quieres decir algo a esta gente. No, yo aparte de su agradecimiento por el trato y enhorabuena por el aniversario, que cuando quieran pasarse por aquí, pues evidentemente saben que tienen su casa y si no quieren hacer un hueco en la suya, pues más que agradecidos también. Así es, y nada, que son un ejemplo de superación porque ellos mismos lo dicen que en su momento se escabullían de las clases y hoy día dan clases a través de su podcast. Entonces, bueno, pues un saludo desde aquí. Y con esto cumplido, procedemos. Entonces, yo voy a ser un poco el director, no podía ser menos, si no, no habría cedido a venir. Demasiado que he presentado, ¿eh? No. Así me gusta, compartir el trabajo. Hoy por ti, Esto mañana es, por mí, hombre, un poquito esto es una de buena cancha. dinámica que esperamos que prosiga. Entonces, nada, pues vamos a proceder a realizarle las preguntas a Enrique, si nos da el ok, si nos dice que está listo. Vamos allá y las primeras serían las que le hizo, si no me equivoco, Manuel Lafrán. Unas preguntas muy interesantes, la verdad. Creo que fue el único programa en el que Manuel vino medianamente sereno y preparado, ¿no? Pero bueno, Creí la que iba a verdad, decir sobrio. Digo, bueno, también. eso ya es más discutible, eso es más relativo en la persona de Manuel. Entonces, empezamos ya de una. Y la primera sería, ¿qué es lo que malentiende, malinterpreta la gente de izquierdas de la gente de derechas? Es decir, ¿cuál crees que es el principal punto de divergencia entre estas dos antagónicas ideologías? Vale. Es curioso, pero yo creo que lo que más se malinterpreta es su sentido del humor. Lo digo totalmente en serio. O sea, yo creo que la izquierda piensa que, o sea, digamos, esto en líneas generales y en determinados contextos, creo que
como que la derecha no suele aceptar también sus críticas y yo creo que están todo el día partiéndose el culo. Una respuesta, cuanto menos, bastante curioso. Creo que Frank había respondido algo así como que los fines de ambas corrientes políticas eran los mismos, pero que divergían. ¿Cómo? No, hombre, no, cabrón. Repásate el programa, en serio. ¿Que ¿Dijiste sí? algo por el estilo? Sí, lo escuché. Seguro que palabras no. Ayer o Bueno. anteayer lo escuché. Uy. Me parecía que esa era un poco la respuesta. Para quien quiera certificarlo, pues que se vaya a ese primer programa, porque yo creo que fue algo por el estilo, ¿no? Bien, cumplida esta primera pregunta, la siguiente que le hizo fue ¿cómo os justificaría, en este caso Fran, pero bueno, en este caso tú, que todo lo que supuso a nivel de pérdidas humanas la Revolución China y otros tantos ejemplos de, como quien dice, de socialismo y demás, ¿no? Lo que, bueno, revoluciones nacionales, de liberación nacional, ¿cómo justificaría eso mismo, ¿no? Como justificaría que después de tantos muertos, hoy en día se vea como algo positivo? Pues eso, en el caso concreto, Manuel hablaba del caso de China, de que es una potencia económica, pero claro, a sus espaldas, con un gran reguero de muerte y destrucción, ¿no? Es un poco la idea que en general Manuel tiene de las revoluciones. No sé tú si quieres aportar algo en este sentido. A ver, si estuviera Manuel planteándome la pregunta, yo lo que haría sería cambiar de marco, cambiar el marco de la pregunta. O sea, para empezar, más allá de que no se podría juzgar con ojos presentes el pasado porque nosotros no pertenecemos a esa sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también diría que en sí no son las ideas lo que mata, sino que son las personas. Entonces, realmente no se podría atribuir a la idea de la Revolución China, de la Revolución Francesa, de la Revolución Comunista, etcétera, 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 una serie de muertos, sino que se tendría que atribuir a los chinos, a los rusos, a los franceses, etcétera. Entonces, partiendo de eso, sí es verdad que hay determinados discursos ideológicos que en todo caso podrían sonar más violentos que otros, pero realmente ahí la idea no es el agente del asesinato, sino que es... no sé si el canal, porque tampoco sería un elemento pasivo, pero yo creo que sería el canal o incluso el mensaje. No podría ser el agente. Eso sería una metáfora para intentar descalificar determinados mensajes políticos. Pero eso es lo que yo tendría que decir. Y más allá de eso es que, como de la Revolución China entiendo lo básico de la carrera, tampoco me gustaría afirmar rotundamente determinadas cuestiones porque no las conozco. Pero así, de base, ante el argumento de es que X ideología ha sido responsable de X número de muertos que suelen ser desorbitados, lo que yo digo es que eso, que realmente se le deberían atribuir a las personas y no a la idea. Y que en nombre de ciertas ideas se pueden cometer muchas atrocidades. Yo creo que esto en el caso chino tal vez no es aplicado, porque siempre es lo que dices tú, se dan cifras muy desorbitadas tal, pero tal vez el caso más paradigmático es el de la Camboya de Pol Pot, por ejemplo, ¿no? En qué medida, pues, todos los crímenes y demás que se cometieron, pues, justificaban el supuesto fin que aducía Pol Pot, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, con esta también superada, nos acercamos a la tercera. Y bueno, este es un poco ya más sencilla, las anteriores eran un poco descontextualizadas porque pensando en buscarle las cosquillas a Frank. Y la siguiente era la opinión sobre las intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. La opinión de la intervención militar es que, quiero decir, no, yo si creo que, opinión, si no... yo creo que muchísimo, o al menos no sé si por discurso o por lo que nos hemos formado, etcétera, tenemos que tener en cuenta de que esas intervenciones no se deben repetir. Pero es que esto te lo firmaría hasta un anarcocapitalista, es decir, más allá del beneficio, o sea, un anarcocapitalista te diría de que el Estado es culpable de que esas intervenciones siempre es el culpable, siempre. Se hayan dado, ¿no? Pero otro te diría que a la empresa y el interés económico, pero lo que está claro es que más allá de cómo definamos la autodeterminación de los pueblos, si es que se puede realmente argumentar una autodeterminación de los pueblos, no creo que debería ser defendible o se podría alegar una defensa en favor de la intervención estadounidense de esos países y más con los argumentos que se dieron. Claro, ya incluso pensamos, por ejemplo, en Irak, ¿no? En qué medida
toda la amenaza que pudo suponer Irak, que bueno, se tiene probado que en gran parte era una ficción, eso pudo suponer algún tipo de progreso en la región o de factor positivo, o si eso justifica toda la destrucción que se dio del país, ¿no? Al fin y al cabo es una cuestión que supongo que por ahí quería ir Manuel. La verdad que no me acuerdo ya de lo que contestó Fran, pero bueno, supongo que sería una línea similar a la de... Claro, pues tú a inventarte respuestas que yo dije en su momento, pues bueno, ya puedes también responder por mí si quieres ahora. No. Yo solo dije que fue lo que escuché en el primer programa. Sino que la gente, lo que quisiste escuchar. Tú puedes repasarlo y juzgarlo. Sí. Yo solamente Sí. digo lo que escuché realmente. Ujú. Bien, pasando a la siguiente, le preguntaba Manuel a Fran, si crees que debe haber limitaciones en la migración hacia Europa. Él hablaba de los países islámicos, pero bueno, puedes decirlo en general. A ver, si hablamos de limitaciones de migraciones, creo que tendríamos que hablar en general de limitaciones demográficas y supongo que serán ajustables a los recursos de cada país. Más allá de ahí no puedo decir. Sí, la verdad es que Manuel, no, más allá de Manuel, tal vez trataba de traer la cuestión de cómo gestionar las fronteras, ¿no? De tal vez asumir una política de fronteras Supongo, sin ciudadanía. Al menos yo la línea que tomaría, que más de gestionar fronteras, sería de gestionar población donde incluya la gestión de las fronteras. Para tener en cuenta el movimiento dentro y fuera de lo que compete a los recursos gubernamentales y administrativos. Yo creo que se refería a la crisis migratoria de 2015. Claro, no. Y yo le doy digo, en esos términos. Al caso concreto, claro. Sí. Sí, claro. Ese caso, por ejemplo, concreto, Enrique, pues no sé, supongo que sería preguntarte qué medidas adoptarías a nivel concreto en esa situación. No sabría. No sabrías. Tirarías la cartera por la ventana y te irías a las Bahamas. Desaparece del mapa. No cuenten conmigo. Esto no es lo mío. Vale, una respuesta válida. Aquí ya otro tema que también tiene mucha relación, obviamente, con la propia identidad y idiosincrasia de Manuel. Pregunta la influencia que tiene España actualmente en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Yo creo que eso va dependiendo del estado del país, ¿no? O sea, es decir, supongo que hay países donde, no sé si llamarlo hispanismo o panhispanismo, pero alguno de esos dos términos emplearía, está más arraigado que otro. O sea, no es lo mismo Uruguay o Argentina que Colombia o México en materia de lo que se defiende como el legado cultural español. Y por otra parte, también tendríamos que decir que el legado cultural español es innegable en el sentido de que hablamos el mismo sistema lingüístico. Lo que pasa es que ya si entramos, o al menos formulamos, digamos, el grado de aceptación de una identidad construida sobre el legado cultural español y que sea algo que se deba defender y promover por parte de los países latinoamericanos, es lo que te digo que va dependiendo de los países. Argentina no tiene un grado de defensa igual que Colombia o México, al menos lo que yo entiendo. Claro, en ese sentido, y también por dar un poco mi opinión, creo que todos tenemos en mente la cuestión de la leyenda negra cuando llega el 2 de octubre y demás, pero yo creo que más allá de eso, había el panhispanismo y el hispanismo así y tal, me parece un poco medio locura, ¿no? Porque es casi refundar el imperio español y la verdad es que no le veo mucho sentido, pero más allá de eso, lo que yo veo es que muchas veces se trata más desde las élites de alimentar ese sentimiento de resentimiento hacia España o hacia el colonialismo español, en vez de que sea un sentimiento propiamente genuino de población local y, por ejemplo, no de alta alcurnia de Latinoamérica con relación a la población también de a pie de España. No sé cómo por ejemplo, Frank, no sé cómo ves tú la cuestión, pero da esa sensación. Sí, esto lo hemos hablado en más de una ocasión aquí y yo creo que habría que ir al origen de esa independencia, otros nacimientos de esa de esas incipientes repúblicas latinoamericanas, que muchas de ellas pues nacen definiéndose por oposición, porque no tenían una cultura política arraigada, unas más desarrolladas que otras, evidentemente, pero cuando te encuentras en esa tesitura de un Estado, de una república recién fundada, que no tiene esa trayectoria o ese correlato histórico-político identitario,
una de las herramientas más útiles para dotar a esa sociedad de un sentimiento de pertenencia muchas veces, y sigue pasando hoy día, esa definición por oposición al enemigo, al contrario, al que tiene enfrente, y no solo a la corona o al imperio español en su momento, sino en fin, al resto de repúblicas que se iban configurando a su alrededor, ¿no? Es como, Sí, yo soy este porque tú eres aquel, no sé si, si me explico, es más sí, una es una definición de reflexión. por oposición que algo más identitario propio o genuino. Claro, es una reflexión muy interesante y también incluso en la construcción nacional de esos países y demás, o identitaria, como bien dices, extirpar lo hispano sería quitar una parte de la propia identidad de esos pueblos. Entonces, claro, es una relación bastante compleja, ¿no? Bien, aquí es una pregunta también muy sui generis de Manuel. No sé si Como todas, tendrás opinión, como todas. pero sería tu ¿Verdad? opinión sobre la rivalidad a nivel histórico del mundo anglosajón con el mundo, podría decir español o hispano, ¿no? No sé si tienes alguna opinión, pero... Ibérico. Mira, con respecto, o sea, digo, no solamente con este, sino en general con toda teleología casi dualista, por no decir a veces dialéctica, por los matices No, que no, hay, no, ¿no? si hay dos, no es dialéctica, tiene que No, convertirse no, en no una. digo que no sea, no digo que sea, no digo que sea dialéctica, o sea, Sí, ya pero te explicaré la entiendo, diferencia bipolar, y sí. ahora marco la diferencia, sino que si pueda haber una teleología dialéctica, vamos a decir como mínimo teleología dualista o en oposición. Dualista, sí, dualista me gusta. Eh, son quimeras construidas, ¿vale? O sea, y además no por un sentimiento por parte de la población, sino por parte de unos intelectuales que quizás puede ir o no calando en la población. Yo no creo que en el siglo XVI-XVII la monarquía hispánica tuviera mayor antipatía por Inglaterra de la que podía tener por otros tipos de enemigos. Más allá del grado en el que le están molestando sus políticas. Entiéndeme, no por una construcción de Inglaterra como un otro totalmente enemigo que está destinado a luchar contra la pérfida Albión y todas estas Sí, cuestiones, ¿no? Eso sí, sí, yo sí. creo que ha sido algo que se ha desarrollado desde el siglo XVIII, especialmente en el siglo XIX, y que en el siglo XX-XXI nos lo hemos comido con papas como nos hemos comido otras teleologías. Uy, te iba a salir otro más, ¿eh? Dialéctica, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, te hemos visto, ¿eh? Vale, después de esta, Manuel preguntaba cómo veía Frank la Unión Europea en el futuro y cuál crees que podría ser el papel de España dentro de la misma. Y ahora con el tema de la guerra de Ucrania y demás es más de Tía, actualidad. esa pregunta vuelve a tener vigencia. Vuelve a tener actualidad. A ver, Sí, sí, sí. opino que hubiese opinado en caso de estar vivo en los 90 con el tema del capitalismo o de la crisis de 2008. Que de esto va a salir o reforzada o destruida o reestructurada. Entonces, no... ¿Qué sabes qué pasa? El problema es que cuando, digamos, tú entras en un pensamiento histórico, te cuesta mucho aventurarte a hacer predicciones. Y yo creo que eso lo entendemos los tres. Cuando te preguntan, bueno, ¿pero qué va a pasar? Y digo, bueno, yo tengo una opinión, pero me sale la prudencia en materia de alerta roja. Y a mí me pasa especialmente con este tipo de preguntas y opiniones. Entonces, lo que sí tengo claro es que o va a salir reforzada o se va a destruir o yo que sé, podrían surgir unos Estados Unidos Mediterráneos, o sea, algo de ese estilo, ¿no? Uf. Pero no creo que esta situación, tal como la estamos manteniendo, se mantenga a lo largo de 20, 30 años. No creo que esto sea sostenible. Claro, porque también un argumento que se esboza muchas veces es que no hay horizonte más allá de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que eso también quizás es una afirmación bastante precipitada y ya decimos, Que se dentro lo de la digan a Reino Unido entonces, ¿no? Es que claro, eso dentro de sería la como división. plantear que la única alternativa es el capitalismo. Claro, pero se puede, quiero decir, hay diferentes formas de orientar el capitalismo. Que dice, yo que sé, no es el mismo el capitalismo en Irán que en Estados Unidos o así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pero bueno, ya digo, la cuestión esa fatalista de que sin la Unión Europea no hay nada y que todo lo que tenemos lo debemos a la Unión Europea, pues bueno, es bastante cuestionable. Y también se me pasó sobre la cuestión de la hispanidad, es muy interesante una entrevista que le hacen en Descifrando la Guerra al embajador cubano en España, y eso, y él habla incluso de las buenas relaciones que existieron siempre desde Cuba con
con España, incluso en el franquismo, ¿no? Y habla de salvación de la hispanidad y demás, ¿no? Yo creo que es interesante porque incluso un país tan beligerantemente antiimperialista como Cuba en ese sentido tiene unas relaciones de amistad con y incluso el pueblo cubano y demás. No existe esa fijación en la leyenda negra y demás, ¿no? Por decir que es bastante interesante, está en el canal de Descifrando la Guerra también, muy interesante. Bien, y la siguiente era también muy Manuel es esta pregunta. Yo es que no me acuerdo ya le temo. Que Le temo Cuba, como si estuviera aquí. Que en Cuba no hay elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, aquí le decía Manuel cómo justificaría Fran el apoyo a este gobierno? Pero en este caso se refiere Manuel creo que se refería a la cuestión de a veces un poco de la hipocresía o lo contradictorio de que muchas personas de izquierda, por ejemplo, lo vimos con el presidente Castillo, ¿no? Apoyen generalmente la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, como un pilar, ¿no? Pero, sin embargo, pues eso, sientan simpatías pues, hacia los regímenes de Cuba, regímenes como los de Irán y demás, ¿no? Que bien pueden representar ciertos caracteres ideológicos de esa izquierda, ¿no? Pero que, sin embargo, pues eso, principios básicos como la democracia formal y demás no lo acatan. Entonces, eso, si tienes algún comentario sobre esa aparente contradicción. ¿Pero aquí hablamos de relaciones pragmáticas o hablamos de simpatía ideológica? Simpatía ideológica y militancia ideológica en cierta medida también. A ver, supongo, a ver cómo lo formulo. O sea, respecto a este tema, digamos, puede entenderse que alguien tenga simpatía, ya es que incluso no con algo que existe, sino con algo que haya existido, ¿no? No hablo de empatía, sino simpatía. Vamos a suponer con los pilares del régimen de Gaddafi, pero no comprar todos los pilares. Y entender que es positivo que exista ese régimen frente a lo que podría existir en ese contexto. No sé si me explico. Es decir, vamos a suponer que puede estar de acuerdo, o sea, yo te pongo una hipótesis, no en mi caso, ¿no? Pero puede estar de acuerdo más o menos con el socialismo de mercado que hay en China, ¿vale? Compartir determinados objetivos, determinados programas o actitudes ideológicas y entender que es necesario que exista porque podría existir algo peor en China. Algo así como el mal menor o algo así. El mal menor, exactamente. Entonces yo creo que, y si encima no es tu contexto directo, se puede tener sin ningún problema simpatía y se puede tener, digamos, esta paraconsistencia, si lo podemos llamar de alguna forma, con defender un régimen y luego apoyar a otro. Porque sería como la cara de tu mensaje ideológico transmitida en ese contexto. Bien, y la siguiente es, Manuel le preguntaba a Fran la opinión de un español de izquierdas sobre la monarquía. No sé si, Enrique, tú te consideras un español de izquierdas. O español, dijo simplemente. un joven español. Creo que dijo joven español de izquierdas. Joven español de izquierda. Entonces, ya, no sé ni joven, ni español, ni de izquierda. Nada, un desastre. Entonces eso, no sé cómo te autodefines, como quien dice, y tu opinión de la monarquía española. A ver, es que concretamente con la monarquía española tengo un conflicto, ya no solamente porque digamos, competa a un contexto en el que he sido nacionalizado, socializado, etcétera, ¿no? Sino porque además por las circunstancias históricas en las que se introdujo esa monarquía y encima que te lo vendan como una transición democrática. Entonces, yo tengo un conflicto con que no se haya resuelto y se haya aceptado que no se trata no de una transición democrática, sino de una instauración monárquica. Ese es el problema realmente que tengo yo con una monarquía, que más que venderlo como una transición a la democracia y que la Segunda República no fue una democracia, entender que vivimos bajo una monarquía constitucional y realmente aceptando ese conflicto, digamos que yo puedo coexistir con una monarquía como lo estoy haciendo y como lo estamos haciendo todos. Al final, el rey no es, por así decirlo, el mayor de nuestros problemas frente a otros que tenemos. Aunque solucionándolo, pues se solucionaría mucho, ¿no? Ese aunque, como ha sonado, aunque... Te descansaría la cabeza por la noche, por lo menos. Guiño, guiño. Vale, creo que ha quedado claro, ha sido una respuesta concisa, está bien. Y esta también es una pregunta tal vez demasiado amplia. Son preguntas políticas, ¿eh? Sí, no, Manuel va a lo que va. Tú ponte la cabeza de Manuel, que me la hizo a mí, claro. O sea, es que va con esa intención. Sí, va a machete. Va a machete, ya veo.
La siguiente, tenemos creo que un programa hablando sobre el franquismo ya, y la siguiente pues es bastante amplia, pero bueno, una breve opinión. Y él le preguntó a Frank cuál es el legado de Franco y de la guerra civil actualmente en España. Dios. El legado de Franco y de la guerra civil. Para ti sería, entonces, ¿cuál sería el principal legado? Para resumirlo un poco. Vale, pantanos, ¿no? de la guerra civil no veo mayor legado que una línea discursiva y desconocimiento que tenemos que ir solucionando progresivamente. Eso desde el punto de vista de la guerra civil. Y desde el punto del franquismo, yo creo que el mayor legado, más allá de determinados esquemas mentales que todavía tienen, digamos, sus resquicios, es la orientación del panorama político. Es decir, no es que el panorama político se oriente en torno a ser franquista o a ser antifranquista, como podría haber sido durante el franquismo o esa protesta monárquica, sino que las bases de nuestro sistema político y, por tanto, parte de las tendencias y de esa sociología siguen vigentes. Eso es lo que diría que es el legado más conceptual que otra cosa del franquismo y de la guerra civil. Una respuesta bastante interesante. Esta también se la hizo, y ya acabamos con la de Manuel, y es la más rimbombante, que Manuel le pidió a Frank que le definiera lo que era el comunismo. No sé si tú te atreves a eso. Me dan escalofríos, no hay que recordarlo. Más allá de una determinada cosmovisión política cuyos objetivos son la abolición del Estado mediante una serie de, digamos, procesos bien definidos, aunque haya muchas formas de entenderlo, no diría más. Lo que sí tengo claro es que, no sé si el comunismo, pero al menos el marxismo es una cosmovisión, una forma de entender el mundo, de entender cómo nos relacionamos y de entender pues incluso la ciencia y la historia. Eso es lo que sí tengo claro y que se centra sobre todo en la relación entre las... no sabría llamar... Es que no sería solamente los medios de producción, sino que sería también el sistema de producción en sí. Entonces, entre el sistema de producción en sí y digamos, la construcción simbólica que se hace sobre eso. Y no solo entender, sino transformar. O sea, esa cosmovisión. Claro. No nos olvidemos de la tesis de Feuerbach, ¿eh? Bueno, pero si la transformación entra dentro del entendimiento, Ya. al menos como yo lo veo. Vale, bien. Pero Manuel, cuchillo ya, cuchillo. Una buena respuesta. Sí, Manuel, no sé en qué medida se quedaría satisfecho. Manuel, nunca, evidentemente con nunca. esa, pero... Porque preguntar algo como eso en un programa de tendría que haber dicho presentación. ideología asesina para que se quedara. Claro, ahí le caería esa es más la fácil única si respuesta verídica y correcta. Seguramente. Bien, pues acabamos la tanda de Manuel. No ha sido tan doloroso ni tortuoso. No ha sido tan doloroso. Entonces pasamos a las que yo le hice al propio Manuel. En este caso, entonces, como no conocemos la opinión de Fran, bueno, pues también si quiere intervenir, pues también queda invitado. No vamos a obligar a nada, queda invitado. Sí, invitadísimo. Cuando me dé por aludido, entonces. Vale. La primera sería, si existen, ¿cuáles serían las experiencias históricas que tú reivindicarías? Si existen, por ejemplo, un número de 3 o así, yo creo que estaría bien. No podría reivindicar ninguna experiencia histórica. ¿Ninguna? No. No, por ejemplo, ¿cuáles? Pues cambio mejor un poco la pregunta. Quizás, con las que tengo simpatías, quizás, ¿no? No solo, también simpatía, pero también ¿cuáles crees que tal vez aportaron mayores cosas positivas que negativas o que fuera un factor de avance o algo por el estilo? Pero claro, en cuanto a intenciones y consecuencias, imagino. Sí. Vale, mira, voy a ser aquí un poco polémico, ¿no? Pero yo reivindicaría, por ejemplo, el Estado libre de Fiume. El de Fiume. Ese lo reivindicaría. Pero es por motivo, ¿por qué? No, por la constitución de Carnaro, por cómo se había constituido. O sea, es decir, es una constitución totalmente esquizofrénica, pero es muy interesante de estudiar. O sea, digamos que la música, por ejemplo, era declarado como pilar esencial del Estado. O sea, es decir, piensa que al final fue un Estado pensado
por un Los poeta. psicotrópicos, ¿eh? Los psicotrópicos. Es psicotrópico totalmente, ¿no? Dios, Entonces, yo creo que Fiume, me sale leerlo en inglés, Fiume, lo reivindicaría. Creo que reivindicaría Yugoslavia. ¡Oh, no! ¡No! ¡Hostia puta! Bienvenido al canal, por fin, ahora sí. No, lo siento, Enrique, pero tenemos que tener la colaboración. Es que justo tienes una conexión fatal, no se te escucha, no se te ve, lo siento. De verdad, era eso un encanto, pero de verdad no podemos. Sí, por favor, sigue. Y la Libia de Gaddafi también. Sí, esas tres. Mira, casi prefería la Libia de Gaddafi antes que Yugoslavia. Digamos, en cuanto a propósito y a determinadas medidas. No, sí, sí, puedes contestar lo que quieras. Nosotros nos hacemos aspavientos, pero somos tolerantes como los que más. A pesar de que me has esto no se está emitiendo en directo y se puede luego recortar, ¿sabéis? Manipular y poner palabras en su boca que no son suyas, ¿no? Ponga, yo qué sé, los pactos de la Moncloa, la transición. Yo reivindicaría y va a aparecer en mi voz la URSS de Stalin y después sigue. Eso sería bastante gracioso. Vale, qué desastre. Vale, pues después de dejarnos... Bueno, Fran, tú no nos dices si existen experiencias históricas a reivindicar por tu persona. De paso que probamos a Enrique, a lo mejor sumamos motivos para... Ahora te puedo decir yo aquí, yo que sé, para estar un poco al nivel y a la altura, la República Virtuosa de Robespierre, por ejemplo, ¿no? Ya que nos ponemos... Poca broma. Sí, no, poca broma, con Robespierre. Pues no, a ver, barriendo un poco para casa y más con el corazón que otra cosa, y no me escondo ante ello, el 4 de diciembre del 77, aquí en Andalucía, cuando salieron, y fue un millón y pico de andaluces reclamando la autonomía para Andalucía, que después ya se refrendaría el 28 de febrero en el Parlamento. Pero eso a día de hoy existe, ¿no? O sea, decir, la autonomía dentro de lo que cabe. La pregunta era un proceso o una experiencia histórica una experiencia histórica que reivindicaría o que sienta simpatía por ella. Yo tenía sistemas políticos, pero bueno. Vale. También sirve. ¿Algún sistema político a reivindicar, Fran? No me metas mal en esto para nada, coño. Bueno, vale. Bueno, sí, uno sí. La Tercera República Española. Ahí te lo dejo. Bueno, vale. Esa no es histórica. No, bueno. Pero es futura, que es lo que importa. No nos jodas las alas, Yugoslavia. Está en el porvenir. Tanto hablar de la segunda, hablemos de la tercera, cojones. Mejor que Yugoslavia seguro que es, sea como sea. Hombre, por supuesto. Es broma. Aquí respetamos a los titistas, aunque a pesar de todo. Es broma. Vale. Me falta decir la Albania de Hoxha, ya un poquito. Me casaba contigo, Enrique. No, pero no vamos a entrar en esos temas. Le pregunté a Manuel si podía tratar de definir los términos libertad e individuo. Vale. Libertad e individuo. Vale, yo en vez de hablar de individuo me gusta hablar de persona, ¿vale? Primero libertad. Vale, primera libertad. Es que, claro, más que definirla, porque, claro, yo no defiendo la libertad negativa de la ausencia de oposición. O sea, yo defiendo, o sea, digamos, a ver si pudiera dar una definición así concisa. Digamos, dimensión política de actuación dentro de una comunidad determinada. No, pero eso es cualquier cosa. Quiero decir, ¿qué diferencia la libertad del resto? ¿Qué diferencia la libertad del resto? Joder, es que... en parte lo has dicho, la definición clásica, claro, la ausencia de coerción. Es que la ausencia de oposición real... O sea, es que como yo entiendo la libertad, ¿vale? Uy, se nos ha muerto Enrique. Lo han coaccionado, no es libre. Se nos ha muerto. El espíritu de Tito. Oh, no. ¿Saben por qué? Porque en Yugoslavia había un internet del carajo, porque precisamente el país se desarrollaba como se desarrollaba y todo el sistema. Se nos ha muerto Enrique, no puede ser esto cierto. ¿Qué ha pasado? No podía faltar el sabotaje.
en nuestra ¿Qué? vuelta, Martí. Qué desastre. ¿Será un bot prorruso que le ha inundado el ordenador? Es que, a Bueno, ver, las declaraciones que ha hecho ya incitaban al boicot. sí, Mucho lo tardar, ¿eh? incitaban. Él lo ha dicho y él lo ha afirmado. Hola. Ahora, Ahora, Vale, ahora, perfecto. ahora sí. Joder, es no, luego que, esto se recorta, vale, no pasa nada. Como que no es en eso, directo. que la libertad, por así decirlo, aparte O de que está no. muy empobrecida, Ah, matizo, uy. a los que definieron sí, perdón. nuestra idea de libertad, ¿vale? Yo realmente considero que esa libertad, es decir, esa capacidad de actuación, esa capacidad de pensamiento, esa capacidad, digamos, de obrar respecto a la voluntad dentro de una comunidad, si no tiene reconocimiento político, se queda en papel. Y cuando hablo de reconocimiento político, no hablo de reconocimiento del Estado, sino de lo que nosotros podemos entender una comunidad política. ¿Vale? Y una comunidad política en muchas formas de entenderla. Una ciudad podría ser una comunidad política, un Estado podría ser una comunidad política. ¿Una familia es una comunidad política? Una familia no. Vale, bien, me Porque gusta normalmente que... tiene que haber, o sea, salvo que sea una familia muy grande. O Sea un sea, linaje, ¿no? Los Fernández de Córdoba. Ahí. normalmente, o sea, yo creo recordar, no, es que creo que la unidad mínima de comunidad política pues, es un pueblo, o sea, un conjunto de vecindades, etcétera, al menos según la teoría clásica. Pero bueno, que todos tenemos relaciones políticas. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que la libertad sí, eso sí. tiene que tener una significación, es más bien una libertad para que una libertad, ¿sabes? Sí. Sí, más o menos yo creo que se entiende. ¿Y individuo? Individuo. Que hacen unas preguntas también muy abstractas. ¿eh? Sí, es que esto es propio de Martí. A mí me hace esta ¿Sabes? pregunta y le escupo virtualmente, la verdad. ¿eh? Le envío un zumbido de Messenger. No, entonces la pregunta siempre se contesta sí o no. ¿Crees que existe el individuo? Creo que existe una dimensión individual, no el individuo. Lo mismo que existe una dimensión comunitaria y no el colectivo. ¿Entiendes? Es decir, es como que existe dentro de una persona, ¿vale? Como su faceta personal, su faceta privada y su faceta pública. No vamos a meterte más ahí porque eres un experto en coger mis preguntas abstractas y pasártelas por el forro de los cojones. Claro, o sea, es decir, estamos partiendo de antropologías distintas. Tú tienes una antropología más cercana. No. La antropología es siempre la misma, la tuya y la mía. Y las preguntas son en una dirección. Si tú sabes dar brincos y esquivarlas, es tu habilidad, no la voy a negar, pero... Vale, bueno. Creo que existe una dimensión individual, para que no entendamos, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Vale. Fran, ¿te aventuras en 2 minutos a dar una definición de libertad? No me jodes, que no quieres intervenir. Una definición de libertad. ¿Qué es para ti la libertad? Estoy malo, coño, que estoy malo. Demasiado que estoy aquí, cojones. Pero eres un máquina siempre, aunque estés malo. No. Una definición de libertad, venga. No sé si tengo incluso décima de fiebre, ya voy a estar delirando, macho. Eso es por lo que dijo de Yugoslavia, pero no se lo tengas Claro, en cuenta. me han entrado los calores después de eso y del intento de hackeo. No, yo no. Mira, aunque te sorprenda, no me voy a enrollar ni mandar por las ramas, ni irme por los cerros de Úbeda, Enrique. y voy a ser muy concreto con esa definición, aunque no se pueda ser concreto con un debate historiográfico que ha hecho correr ríos de tinta y de sangre, ¿no? Esa palabra de libertad. Entiendo libertad en el sentido de la voluntad del ser humano, de la voluntad propia, pero para que no se me acuse de voluntarista, aquí te veo venir, tranquilo, he entendido también desde la perspectiva marxista de la ausencia de la explotación del ser humano, o sea, del hombre por el hombre. Para mí eso sería un régimen de libertad, ¿no? Dentro del individuo o del colectivo. si te veo venir por la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta lo que has dicho, yo definiría libertad como la voluntad con significación y reconocimiento político. ¿Eso cómo lo definiría? Pues mira, me he llegado a una especie de acuerdo. Ha sido tan buena tu respuesta que hasta has complementado la respuesta pasiva de Enrique. A dar cuenta, ¿eh? Y no estando en plena facultad de mi, sí. de mi cabeza. Ahora y con fiebre. Sí, señor. Vale, las siguientes serían 3 personajes históricos que reivindicarías. Buah. Tito, ¿no? Reivindicaría
que reivindicaría que me gusta. Si dices Tito, te mato. Dilo por Dios. Otra figura histórica. Vale, Cicerón. Bien. Bien. Cicerón. Vladimir de Kiev. San Vladimir de Kiev. No sé quién es, pero mientras no sea Putin, bien. Bien. Vale, no, es como, o sea, se le atribuye como la cristianización de la Rus de Kiev, ¿vale? O sea, Vale, movidas de ucranianos. Bien. Venga, Basilio II. Bien, no es Tito. Perfecto. Yo me Vale, esperaba un bien, Tito más defraudado ahí, Enrique. Ya. Bien, Enrique, bien. Me gusta. He preferido irme por derrotero. Vale. Bien, me gusta. Lo siguiente es también una respuesta concisa. ¿Cuál es el motor de la historia? Y a mí no me pregunta, ahora no me preguntas por los personajes históricos, ¿no? Vale. Espera, No, que Fran se pone celoso. yo Espera, no que quiero Fran ser el se pone segundo plato celoso. de nadie, ¿eh? Fran, ¿tú no querías decirnos 3 personajes a reivindicar por tu persona? Hombre, gracias, te agradezco la pregunta, no me la esperaba. Ya que insistas, pues te diré. No, hombre, muy claro, conciso, 3. Y por orden, Marx, Lenin y Anguita, lo tengo clarísimo. ¡Oh, no me jodas! Sí. Marxismo, leninismo, anquitismo. Sí. Es Todos verdad. tienen nuestras fobias. Por lo menos no has Sí. dicho Tito. Yo estoy contento. Yo creo que esa respuesta podría resumir mi identidad con el resto de las preguntas. Dedicaré Así mi que, vida ahí está. a tratar de hacerte ver que Marx y Lenin son antagónicos de Anguita, pero eso es otra cuestión. Bien. Ahora sí me va a subir la fiebre. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motor de la historia, señores? Si es que se puede hablar de un motor de la historia. Oh, no empieces, por favor, Enrique. Baneado, Responde cancelado. la pregunta, cabrón. Si es que se puede hablar de un motor de la historia, Bueno, yo si diría existe, que... poniéndose el caso hipotético, fenomenológico, metodológico, de que existe un motor de la historia, ¿cuál sería, señor Enrique? Vale. El conflicto que hay entre el deseo de poder y el deseo de libertad. Oh, muy profundo eso. Bien, Fran. Bueno, ¿de verdad me estás preguntando eso? ¿Qué esperas? ¿Una respuesta que no sea la que evidentemente es obvia, que no es otra que la lucha de clases? ¿De verdad esperas otra respuesta? ¿Qué clase de respuesta es esa? Me has puesto Bueno. cachondo y todo. Bien. Hombre, Bien, una de cal y otra de arena. Vale. La pregunta que yo le hice a Manuel era por sus raíces identitarias, podríamos decir, y era que escogiera entre México y Estados Unidos. Pero en este caso, a ti te voy a poner en otro brete, Enrique, y vas a tener que escoger entre tu bóveda natal o la bella capital de España. No, la bella capital de España, los madriles. Madrid. La capital del reino. ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Renunciarías a tus raíces por Madrid? Es que soy ya madrileño, de facto, estoy empadronado. No. Flipante. Enrique, macho, que eres de la matria. Tío. Soy de la matria y la capital necesita matriota. Macho. ¿Tú crees? Sí. Ya, yo creo que ya hay mucha gente ahí. Pero bueno, se respeta. A mí me gusta ser... Aquí con lo de Tito y aquí ya con el empadronamiento en Madrid. Ya, eso ya A mí me gusta ser de Andalucía, pero vivir en Madrid. Me gusta ser natural de Andalucía. Le has roto el corazón, y a mí en parte también, pero bueno, cada uno es cada uno. Bien, la siguiente también. ¿Crees que la historia avanza hacia un progreso o hacia una decadencia? Y no empieces en el caso de que exista el progreso, en el caso de que exista la decadencia, en el caso de que exista la historia. Es que, bueno, claro. Tú solo tienes que decir A, escojo A, progreso o B, decadencia. Si Enrique, yo te entiendo, ¿eh? Tengo que elegir entre los dos, yo digo progreso. Tú, señor Fran, A o B. ¿Cómo? No, yo es que te entiendo, Enrique, porque siempre tengo esta disputa con Martín, ¿no? Que es muy... Ay, Dios sí, es muy cuadriculado para lo que me estáis dando quiere, el día, me estáis dando la matraca de lo fino, Yo que yo hubiese respondido que o sea, que no hay necesidad de responder a eso, o sea, no hay
una necesidad de buscar una respuesta de avance, de estancamiento, de progreso, que tenemos la manía de cuantificarlo todo, de medirlo todo hacia... no. Yo no ¿no? le he preguntado a Enrique si moriría por el progreso. Yo no le he preguntado si cree que sus hijos vivirán en un futuro. Yo solamente le he preguntado si a lo largo de lo que él ha visto en el devenir de la historia se avanza hacia un progreso o hacia una decadencia. A ver, Esa ha sido la pregunta. según No me voy a según poner el como Bermúdez. informe, No voy a según el poner- informe Petra, Martín, según el informe Petra, evidentemente a la decadencia más absoluta y nuestra generación que está constatando el estudio de este sociólogo, creo que era, en el 96, que lo encargó el gobierno de España. Y con mi parte o mi reminiscencia idealista te diría que, bueno, un poquito quisiera responder al progreso, aunque, bueno, los acontecimientos, el contexto geopolítico no me quiera dar la razón. Bueno, pues lo respeto, Frank. Pero aún así Respeto tu opinión equivocada, ¿no? con el progreso. No es cuestión para que meterse con el progreso. No es el momento de meterse con el progreso. Solo digo eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A la mierda ya el siglo XVIII, coño, con el progreso, ya está. Tú seguro que tienes... La puta ilustración de los cojones, coño. Tú seguro que tienes una diana en la habitación con la cara de con el progreso en grande. Sí, Decías sí. toda la mañana cuchillos. Progreso, desarrollo, individuo, felicidad. Felicidad en el sentido de disochesco, la ilustración. Ilustración, por Dios, ahí tiene una diana con la cara de cara un ancho. Ay, me parece a mí que ustedes leen mucho a... ¿Eh? Subrayo cada palabra que ha dicho Fran aquí. Me parece que ustedes leen mucho a Adorno y a Horkheimer y esas mamadas locas, pero bueno, no vamos Enrique y yo no vamos a entender, eso vamos a aquí un contrapoder, está claro. Eso, y qué desastre. Manuel, somos las ¿cómo te clases echo de menos, subalternas? hijo mío? Manuel, vuelve a hacerme un pie, hombre. Somos la clase subalterna y tú eres el duche. Vamos por ti. Nada. Aquí hay más punto que golpe me da a mí. Sí. En el canal. Vale. La siguiente es, si actualmente fueras presidente omnipotenciario del país, de España, ¿qué 3 medidas adoptarías? Y no te pongas a hablar si es que existe el Estado, si es que existe la Junta de Gobernar. La medida que haría sería como devolver el poder, por así decirlo, a los concejos, o al menos constituir concejos para que tuvieran poder, digamos, como una especie de democracia directa, ¿vale? Ajá. Abolir los partidos políticos y nacionalizar las grandes fortunas. ¿Grandes fortunas? Sí. Banca, etcétera. Socialización más bien, pero bueno. Vale, me ha gustado, buena pregunta. ¿Y tú, Frank, si actualmente te eligieran? Bueno, considerando si el Estado existe, ¿no? Sí. Qué cabrón. No. Nacionalización de la eléctrica, de la banca y transporte público completamente gratuito. Vale, nacionalización de los sectores estratégicos. ¿Las otras dos? Sí. Eso. Vale. Es que no, que creía que como ahora tiene ese afán por lo concreto. Bueno. Venga. Otras dos medidas. Bueno, una inversión del carajo en lo que es el sistema educativo, una reformación del sistema educativo, y no me preguntes por el amor de Dios ahora por el sistema educativo, porque eso ya sí que nos da para 7 temporadas. Vale. Y la tercera, la salida de la OTAN pues está guapa, ¿eh? La salida de la OTAN pues está interesante, ¿eh? No, se me ha venido a la cabeza ahora, pero sí. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Está bien. Bien. No está mal. Pensé que ibas a decir resucitar a Tito o alguna cosa de esas, pero no está mal. Vale. Un poco, creo que le pregunté a Manuel sobre su ideología, pero tengo aquí ¿cuál ideología es la tuya? Pero supongo que la pregunta era diferente. Pues no sé. Pero existen las ideologías, Martín. Eso es otro debate que tenemos aquí. Vale, no, eso no. No vamos a meter en esos. Y la última, la más trascendente, la realmente importante, como le dije a Manuel en su día, es que tuvieras que escoger entre la tortilla de patatas o los tacos mexicanos. En este caso no sé qué sucedáneo de comida, de comida exótica podríamos aplicar al caso de Madrid. ¿Cuál te gusta consumir? Por ejemplo, no sé si... A mí me flipa la cocina india y la cocina griega. Me encanta.
El plato estrella de la cocina griega, Hombre, el gyros. gyros. Gyros es Desconocemos como totalmente. una especie de kebab, pero que también se le puede poner carne de ternero. Estaba brutal. Y si te hicieran escoger entre eso y la tortilla de patatas mejor realizada del universo. Me quedaría yo creo que con la tortilla de patata. Ah, bueno. Una respuesta racional, por lo menos. Bien. Y viendo lo del Giro, la hostia, ¿eh? Qué pinta tiene esto, ¿no? ¿Puedes compartirlo? No sé, espérate, voy a ver si puedo. Voy a pasar el enlace de una. Bueno, el enlace que estoy viendo. Y ya ustedes. Ahí va Le eso. echamos un ojo. Que tengo un pin. No sé si que tengo mucha hambre, que también, ¿no? Pero, ¿No has cenado, Frank? No. Pues es rollo taco también. Sí. Es como, se parece más a un kebab, pero está No, brutal. pero parece, no sé, como un kebab gourmet, parece como que está bien estructurado, ¿sabes? Que no se desmorona con la mitad. Os puedo garantizar que es manjar de Dios, es un giro bien Joder, hecho. macho. A ver si tenemos aquí la imagen. ¿Se ve? Ahí Sí. está. Eso es. Ahí está. Mía. Buena pinta, ¿eh? Tía, Buena pinta. Puede ser la recomendación Pero así, del mes, ¿eh? La tortilla de patatas es la No, tortilla. ya, a ver. No, Siempre hubo clases, ¿no? Como existen. la división de clases. Qué loco está. No hay que comparar, no hay que comparar el banquete imperial con el manjar de los dioses. Son cosas distintas. Vale. Bien, pues ya hemos acabado las preguntas de mías hacia Manuel. Y ahora pasamos a las del señor Frank. Que ni yo me acuerdo. Sobre historiografía. La primera de nada es, ¿qué es la historia, Enrique? Vale, la voy a responder doble, pero aún así concisa, ¿vale? La historia es la ciencia del contexto. ¿La ciencia del contexto? Sí, es la ciencia del contexto. Y la segunda respuesta a lo que es la historia es realmente lo que estamos preguntando hoy, es qué podemos aprender de la historia, ¿no? Y yo creo que la historia tiene, cuando se ha hecho una buena investigación, un componente didáctico bestial que nos ayuda muchísimo. Bien, una respuesta interesante. Aquí ya te le hemos preguntado 3, pero a lo mejor tendrías que elegir personaje histórico favorito. Personaje histórico favorito. Sí, recuerda que tiene 2 strikes. Si dices Tito, te echamos realmente. Voy a ser aún más conflictivo. El Marqués de Sade. Uy, creo que sí, Gorbachov. Marqués de Sade, pero ese no era... Espera, no sé. Luego lo investigo. Pero ese no estaba un poco pillado de la cabeza. Sí, por supuesto. ¿Por qué fue? ¿No fue detenido y ejecutado? No, ejecutado no, pero detenido varias veces. Vale. No sé. Creo que tengo vagas referencias. Vale. Una época para vivir. Una época para vivir. La Francia de mediados del siglo XX. De mediados del siglo XX, de los años 50. Los años 50, sí. ¿Sí? ¿En Francia? Sí. En Francia. ¿Y por qué? Ya no la fecha, sino Francia. ¿Por qué? Primero Madrid y ahora Francia. ¿Tú qué quieres? ¿Tú sabes que ya hay bastantes franceses? O sea, no voy a ser específico en el podcast. Quiero que la deis vueltas después. Bueno. Es tu decisión. La siguiente es, ¿cambiarías algo del pasado? ¿Cambiaría algo del pasado? Que no se hubiese realizado el golpe de Estado del 17 y 18 de julio. Bueno, 18 y 19. ¿Cómo? Que si algo cambiaría del pasado es que no se hubiese realizado el golpe de Estado para la posterior guerra civil en España. Y para que no se produjera la guerra. Para que no se produjera, sí. Ajá. Vale. La siguiente es, y esta ya sé lo que vas a contestar de cabeza. ¿Existe una historia objetiva o es mera interpretación y hermenéutica?
Mera interpretación y hermenéutica. Qué bien formulada está esa pregunta. ¿Quién Tercer lo ha hecho, por strike, Dios? lo siento, Dios. de verdad, Enrique, has llegado casi al final, te has quedado a nada, a 1, 2, 3, 5 preguntas, la verdad, una auténtica lástima, yo ya te había considerado parte de mi familia, pero bueno, no, cuando no se dan las cosas, no se dan, no. Esa pregunta la he hecho para ti con, vamos, Sí, la verdad es que sí. con Y antelación sin sin conocerme saberlo, ¿eh? tanto como me conoces, pero aún así, la verdad es que qué desastre. Qué desastre. Bueno, pues nada, Enrique, ya digo, ya si quieres seguir el podcast, estamos en Evox, en Spotify, Estaré en todo. encantado de venir de vez en cuando. Si tú deja comentarios por ahí y tal, pero nosotros te saludaremos de lejos. Vale, bueno, pues después de esta deserción aún voluntaria de Enrique, no es broma, pero me sigue doliendo en el corazón. Bien, la siguiente es, a lo largo del proceso investigativo, estos son palabras bastante de Frank. Bastante franiano. Sí, bastante. ¿Puede el historiador enfatizar con lo que estudia? Creo que puede empatizar y de hecho se debe empatizar, pero lo que no debe hacer es simpatizar. ¿Cómo? Es decir, Simpatizar. los historiadores, mira, me explico. Los historiadores no son jueces, ¿vale? Entonces, para estudiar una determinada época y un determinado tiempo y un determinado grupo, tú tienes que empatizar y ponerte en la cabeza de esos grupos y ese contexto que tú estás estudiando. Eso es bastante sano para la investigación histórica. Algo distinto que sería como convertirse en jueces del pasado sería simpatizar con ese periodo que tú estás estudiando, porque entonces no ves los defectos. Digamos que... Idealizarlo. Sí, exactamente, que el empatizante está entre el simpatizante y el juez, ¿vale? No hay que ser ni juez ni simpatizante, hay que ser empatizante. Vale, interesante. La siguiente, ya acercándonos a la recta final, sería: ¿la historia es un arte o una ciencia? La historia es una ciencia formulada en materia artística. Es Ese que, creo que es el grado somo la pregunta se la dejan votando, ¿eh? Le Es que encanta, le encanta. tío. Yo creo que en su casa le dice a su madre, hazme una pregunta, y él coge, se la reformula y no le dice nada. Sí, Y así se pasa la sí. vida. Qué desastre. Pero a ver. Dices que la historia es una ciencia, ¿no? La historia es una ciencia porque tiene un método científico detrás que sí se... Vale. Pero a la hora de expresarlo puede ser un arte. Bien, pero la historia, siendo una ciencia, es puramente hermenéutica. Entonces, ¿para qué quiero un método científico? Ya le ha saltado la alerta positivista. No, pero es que es una contradicción que no conseguí resolverme. No, pero vamos a ver, son cosas distintas. Enrique, no empieces, que la tenemos. Si quieres empiezo, si no, no. Dale, a ver. Vale, a ver. Si tú vas a las matemáticas, a las teorías lógicas, ¿vale? Tú tienes la lógica clásica y luego tienes otros tipos de lógica como el dialectismo y la paraconsistencia, que acepta, por así decirlo, las contradicciones. Entonces, que una producción científica produzca además un contenido matizado, rico, que adquiera en determinado nivel discusión y debate, no quiere decir que lo que produce, ¿de acuerdo?, sea incontestable. Entonces, una cosa... Es que la ciencia no es incontestable. Por supuesto. La ciencia lo que pretende es que es aproximarse a la realidad. Claro, pero vamos a ver, es que claro, ahí entendemos que nuestra percepción de la realidad es discursiva y todas estas cosas, ¿no? Pero es otro tema. Sí, es que realmente es otro tema, pero la verdad es que me duele en el pecho. Es otro tema. Sí, yo considero que es una ciencia, Martí, se puede hacer un programa de ciencia y hermenéutica o ciencia o hermenéutica. Pero tendríamos que traernos a gente, en plan, gente de otro tal, para hacerlo más rico y más tal. Yo creo que me parece muy bien. La peña si no, que acabamos puñetazo entre otros. Sí, también. Tiene que haber moderadores. Pero la peña que le vale la historia y tal, y quiera sumarse al debate, que nos escriba y la organizamos algo rollo zafarrancho. Y nos peleamos a muerte con esto porque yo creo que podría ser interesante. Bien, ya las últimas sería ¿hasta qué punto son fiables las fuentes históricas? Vale. Aquí diferencio entre dos cosas. Vamos a discernir cómo se hace en lenguaje, ¿no? Una cosa son los vestigios, las fuentes, y otra cosa es la información que interpretamos, ¿vale? Entonces, cuando
nosotros vamos a una fuente, lo primero que sabemos, ¿vale? Es que esa fuente, por así decirlo, existió, o al menos existió en tanto se ha transmitido, ¿vale? Porque si nos metemos en cuestiones de crítica textual ya se nos va totalmente la cabeza, porque, en fin, no siempre hay una materialidad de lo que se reconstruye, etcétera. Pero yo creo que el papel clave, por así decirlo, no es en la fiabilidad de la información que tú transmites, sino cómo la interpretas. Es decir, yo creo que una mentira puede ser fiable si se interpreta bien. ¿Entendéis lo que digo? Eso no, lo último no lo he entendido. Vale. Te explico. Si, por ejemplo, tú vas a un... Claro, yo hablo de lo que yo entiendo, ¿no? Es decir, por Refieres ejemplo, a los motivos que llevan a esa claro, mentira. es decir, si vas a un códice medieval, por ejemplo, y te cuentan que la Virgen asistió a los cristianos en X batalla, evidentemente eso es lo que eso te está dando información. Lo que pasa es que lo puedes interpretar como que realmente es un claro ejemplo de milagro o que es un discurso ideológico que si lo compara en un esquema comparado entre varios manuscritos y entre, digamos, varias sociedades cristianas, te puede llegar a dar como una especie de tópico o de tema, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero decir con lo que las fuentes son fiables, que hasta lo que no es fiable, si se interpreta bien, se puede entender como información útil para la historia. Yo tendría que estudiar esa afirmación porque la verdad es que no acabo de procesar, pero bueno, tal vez lo mejor es que ya llevamos una hora de programa y estoy espeso, claro. Y tal vez es eso, no sé. Tú lo has entendido, Fran, ¿no? Sí, yo, corrígeme si me Vale. equivoco, pero yo creo que lo que Enrique quiere expresar es que a pesar de ser una información que no es verídica, fehaciente o tangible, como que baje la Virgen de Guadalupe a velar por la batalla, que evidentemente eso pasó, ¿no? Pero bueno, hombre, fuera coña. Es lo que quiere mostrar es los motivos que llevan a esa persona a relatar eso de esa manera, ¿no? Que aunque no sea algo verídico, sí, claro, que se esconde detrás de esas motivaciones, de esa voluntad para que eso, o sea, claro, eso también arroja información. Vale, entonces las fuentes serían, tal como lo entiendo yo, es que las fuentes serían fiables en medida en que vierten información sobre el pasado. Entonces, las fuentes son... No las juzgas objetivamente y como entes que por sí mismos cuentan la verdad, pero que son un gran sustento de información o algo así por el estilo. Claro, las fuentes son potencialmente fiables. Buena respuesta, no está mal. Son potencialmente Para ser tú, Enrique, ha sido una respuesta que se aproxima a la concisión. No está mal. Vale, y la siguiente, ya de las últimas, el valor social del historiador en la actualidad. ¿Cuál crees que es? El valor social del historiador. Vale, partiendo de la base de que a nosotros no nos hace caso ni su tía. Yo creo que el valor social del historiador, ¿vale? Es nulo. Pero ¿qué debería ser? Yo creo que debería ser prácticamente una vanguardia. Porque, sobre todo, si, digamos, se lucha contra el periodismo, etc., ¿vale? Yo considero que los historiadores tenemos una perspectiva que podemos arrojar luz sobre muchas cuestiones que alguien que no esté familiarizado con el método histórico no tiene. Y eso es que realmente es lo que le pasa a los periodistas. Lo que pasa es que, claro, al final la historia, como se ha convertido en un instrumento de los periodistas o del poder o de cualquier otro instrumento, no interesa en sí la divulgación histórica de lo que se está investigando. Lo que interesa es un discurso, incluso sesgado, que digamos que refuerce los argumentos del receptor. Es una lucha discursiva. Entonces yo creo que el historiador, precisamente como intenta rehuir de eso, partiendo de la base de que, o al menos partimos de la base de que lo que nosotros decimos son discursos, no interesa a la sociedad, pero si interesara a la sociedad, creo que tendríamos como comunidad una mayor perspectiva, no solamente de nuestra propia conciencia y memoria colectiva, sino de lo que podemos llegar a ser. Ha sido un poco larga, pero... Sí, bueno, pero se entiende. Yo solo por apuntar que en relación a lo que has comentado del periodismo, yo el periodismo la verdad es que es una profesión que valoro mucho y creo que la aplicación a muchos tertulianos o demás gente así del mal vivir que se le aplica de periodista creo que no es correcta. Entonces pero yo creo que la historia y los historiadores lo que deben hacer es
sobreponerse y superar en cierta medida a la labor del periodista, ¿no? Que para mí es encomiable actualmente y por eso vemos tan pocos periodistas de calidad, pero es realizar esa misma labor de búsqueda de la verdad y de la contestación de la realidad en el pasado, ¿no? Que es mucho más difícil que en el mero presente, ¿no? Que ya es de por sí bastante difícil y ya de por sí es encontrarla, ya no te digo tener que lidiar con expresiones políticas o falta de financiación o demás, que es lo que se da actualmente en el periodismo. Y la última es si puede coexistir la educación y la divulgación. Puede hacerlo, pero no lo hace. Vale. Creo que es la misma respuesta que damos Fran y yo. Claro, es decir, habría una posibilidad en que investigación, divulgación y educación coexistieran, pero actualmente eso no se está dando. O sea, y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Sí, yo creo que en eso. Debe ser de las pocas cosas en las que estamos de Es lo acuerdo. que te iba a decir. Por eso la puse para el final. Después de todo el enrollo previo. Sí, pues sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que Enrique no se haya tomado como personal ninguna de las preguntas. No. A pesar de eso. Nosotros tampoco nos tomamos Más que la pregunta, las personal respuestas, ¿no? A su réplica. la respuesta, sí. Y nada, eso. Esperamos que os haya servido para conocer un poquito más al nuevo colaborador del podcast y que eso, que os hayáis pasado casi tan bien como nosotros, aunque eso es difícil. Y eso, nada, chicos, si queréis decir unas palabras para despedir y ya nos quedamos ahorita y ahora vamos a cenar. Pues por mi parte, encantado de colaborar con vosotros y estoy seguro de que vamos a poder aportarnos los tres muchísimo. Ya no solamente por los temas que preparemos, sino también por las perspectivas. Porque todo eso de la verdad objetiva, aunque me suene muy raro y me suene peligroso, yo quiero aprender de tu argumento, Martín. Y Fran, al final los dos somos unos postmodernitos a nuestra manera. Entonces, No, hombre, tampoco me insultes, ¿no? Pero yo lo considero un halago, ¿eh? Yo voy a conseguir que tú, o sea, digamos, quitas la careta y digas, soy postmoderno. Por encima de mi cadáver. No, yo estoy muy contento que esté Enrique ya por fin con nosotros, ya, aparte de lo obvio, sino también porque como tenemos tantas cosas en común o puntos de encuentro similares, vamos ya por ti, Martí. Ya por fin tengo un aliado, ya somos 2 contra 1. Os voy a fundir, podréis ser 4, que os voy a fundir igual. Pero bueno, no nos vamos a volver a enzartar unos con otros. La verdad, muchísimas gracias a toda la gente que haya llegado hasta este punto y toda la gente que superase la violencia verbal. Os tengo que dejar, chicos. Nos vamos todos. Vamos allá. Bien, cuídense Venga. mucho. Chao, chao.